bienvenidos. Es un placer para nosotros volver a encontrarnos aquí en esta virtualidad que nos ha permitido, gracias a Dios, estar cerca y seguir compartiendo este tipo de actividades. Hoy nos acompaña el doctor Mariano Asla, que va a ser quien se presente a sí mismo, así hacemos esto un poco más ágil. Y yo simplemente les voy a pedir que por favor mantengan sus cámaras sin imagen, para hacer un poco más cómoda la presentación. Esta charla se está grabando, así que va a quedar va a quedar el audio y el video para quien quiera verlo más adelante, o si quieren enviárselo a alguien. Lo van a poder ver en nuestra página del IAE, en www.iae.edu.ar/cerca, y van a recibir mañana, todos aquellos que se hayan inscrito, o esta tarde, un mail en la misma dirección donde recibieron este link, a través del cual van a poder contestar una pequeña encuesta que para nosotros es muy valiosa. Así que les agradecemos que se tomen ese ratito. Es muy corta, no les va a llevar, les aseguro, ni 5 minutos, pero para nosotros realmente nos da muy buena información. Bueno, les agradecemos muchísimo su presencia y ya mismo los dejo con Mariano. Mariano, estás con tu micrófono muteado. Bueno, muchísimas gracias, Ana. Quiero agradecer mucho la invitación a este webinar y esta oportunidad de compartir una serie de reflexiones con ustedes acerca de esta situación tan particular que estamos viviendo. Yo soy profesor de filosofía, doctorado en la Universidad de Navarra y profesor de antropología filosófica y ética en la Universidad Austral. Soy investigador del Instituto de Filosofía de la Universidad Austral. En los últimos años me he dedicado sobre todo a cuestiones relativas a filosofía de la naturaleza, al transhumanismo y a filosofía de la medicina. Entonces, este tema hace tiempo me da vueltas en la cabeza y este tipo de ocasiones siempre las agradezco porque son una oportunidad de intentar verificar mis pensamientos y aprender de las preguntas y de las observaciones que me puedan hacer. Así que los invito a que, si luego tienen observaciones o preguntas, por favor lo hagan, que es una forma de justificar lo que los docentes hacemos, que es intentar aprender en sí mismo. Bien, voy a compartir una presentación y entonces que me va a apoyar, me va a servir para apoyar. Bien, el mundo después de la pandemia, un alegato sereno a favor del optimismo. Elegí como cuadro inicial o como imagen inicial un cuadro de Turner, porque es un pintor que me gusta mucho, y porque me parece que marca en esos trazos tenues, pero a la vez tan claros que tiene, una situación que estamos viviendo, ¿no? Y es de algún modo un barco que va hacia su destino final, desarmado y al mismo tiempo un amanecer, ¿no? Y yo creo que en estos momentos se está gestando una nueva realidad, un mundo nuevo en determinado sentido, y como toda gestación o toda promesa, me parece que debe ser evaluada concienzudamente, prudentemente, para ver qué es lo que puede llegar a pasar, ¿no? Y este mundo, que se vio alterado por la pandemia y que me parece a mí que no va a ser el mismo, me parece que admite o da lugar para una lectura optimista. Pero a propósito elegí el término alegato, porque alegato es un acto de defensa que una persona quiere hacer y que asume voluntariamente. Entonces, de alguna manera yo me impuse como la obligación de intentar pensar esta situación en términos optimistas, ¿no? De intentar ver el lado positivo. Pero por otro lado, es un alegato sereno, que intenta ser racional, no es tanto fruto de una certeza como una esperanza, y es más una invitación que una imposición o una obligación, ¿no? Entonces me parece que detrás de todo esto que nos está pasando, nos podemos invitar a nosotros mismos a pensar en términos optimistas. ¿Qué año, no? La verdad es que yo creo que ninguno de nosotros pensó que le iba a tocar vivir una experiencia así, o por lo menos yo no lo pensé nunca, ¿no? Se me ocurría una serie de imágenes, ¿no? Lo primero, el coronavirus, ¿no? Una molécula, una partícula, ni siquiera llega a ser un viviente. La filosofía de la biología, hace 25 años se debate acerca de si tiene estatuto ontológico de un viviente o no un virus. Esta molécula puso en jaque al mundo y cambió nuestra forma de ver las cosas.
produciendo muerte, ¿no? Muerte además en números bastante espantosos. Las imágenes que llegaban, esta fue tomada en un centro de patinaje en Madrid y otras de Italia, nos conmovieron por su espectacularidad, ¿no? Y entonces creó pánico, ¿no? Y del Boston Globe, la imagen titulada La guerra del papel higiénico, ¿no? Como el temor y el pánico también provocó reacciones entendibles pero absurdas, así somos a veces los seres humanos. Nos obligó también al teletrabajo, ¿no? A esto de tener que estar comunicándonos o intentando trabajar a distancia, con una enorme cantidad de ventajas, pero también con una enorme cantidad de limitaciones. Yo hago docencia y me parece que hemos probado en modo doloroso los docentes lo que implica la ausencia, no poder darle las caras a nuestros alumnos. Estoy agradecido por esta posibilidad, pero veo al mismo tiempo, o palpo, soy consciente cada día más de las limitaciones que tiene. También fue ocasión de muchas pérdidas de trabajo, y en ese sentido estamos en los albores de una crisis económica que, según muchos especialistas, casi no tiene antecedentes, hay que remitirse muy lejos en la historia para encontrar antecedentes. También fue ocasión de los telecumpleaños o los teleaniversarios. En esta cuarentena una de mis hijas cumplió 15, mi mujer 40, nosotros 20 años de casados, y todo esto por Zoom, ¿no? Y de nuevo, haciéndonos dolorosamente patente cómo para las relaciones humanas relevantes la presencia física es tan necesaria, ¿no? Y no reniego de nuevo de la posibilidad que nos da el Zoom, pero qué distinto es poder reencontrarse con los afectos a verlos en una pantalla. También nos obligó al encierro. Esta foto la tomé hoy en el cuarto en la habitación de mi hija de 17 años, que como si fuera una presidiaria va llevando el conteo de los días de encierro, ¿no? Y lo más llamativo es que ha dejado bastante espacio bajo, por si esto continúa. También es verdad que de esa situación de encierro uno necesitaba salir de alguna manera, ¿no? Y entonces esta es la imagen de los delfines en Venecia. En realidad resultó ser un montaje, ¿no? No estaban en Venecia, sino en la costa de Sicilia, pero en todo caso teníamos tantas ganas de ver algo positivo detrás de esto que nos pasaba, que nos creímos que los delfines estaban en Venecia. Hubiera sido más increíble en el Riachuelo todavía, pero no sé si el pacto ficcional lo hubiera permitido. También fue ocasión de resiliencia y de generosidad, ¿no? Las imágenes de los balcones de Italia con la gente intentando llevar un poco de contento a sus semejantes. Y también del uso de la mascarilla y el alcohol, quizás esta es la mejor combinación posible de ese uso, por lo menos la más divertida, ¿no? Y también el ejemplo de la heroicidad y del sacrificio, de la abnegación y también de la muerte. Yo en estos momentos asisto también, porque soy profesor en la Facultad de Ciencias Biomédicas, a una especie de división medio esquizofrénica en la sociedad, ¿no? Aquellos que están trabajando en hospitales, se ven sobrecargados de trabajo, agobiados, con una expectativa de que si esta meseta continúa durante algún tiempo más, la situación realmente se puede complicar, y del otro lado, una sociedad que le ha dado la espalda a esto y vive como si nada. Son sus razones también, y la prolongación de la cuarentena probablemente sería inútil, pero ciertamente la forma de vivir estas situaciones a mí me da mucho que pensar. Adam Smith, en un libro sobre las emociones morales, dice que hay dos formas totalmente distintas de vivenciar un daño y tiene que ver con la capacidad que tiene de afectarme a mí en primera persona. Y él pone el siguiente ejemplo. Yo puedo levantarme a la mañana y leer que un terremoto mató 10.000 personas en China y seguir con mi desayuno perfectamente. Ahora, si un diagnóstico médico me dice que mañana me van a amputar un dedo, me amargaron el día. Y entonces, la proporción o desproporción de los daños muchas veces tiene que ver con la proximidad o no que tengan para con nosotros. Y ese tema, me parece a mí que es un tema que nos puede obligar a reflexionar y puede ser ocasión de que mejoremos. Yo tengo una imaginación fundamentalmente literaria, porque soy básicamente un lector que da clases, o una persona que solamente sabe leer, o que gusta mucho leer. Entonces, cuando me invitan a dar una clase, siempre pienso en términos literarios y digo, si yo tuviera que escribir un libro sobre esto, ¿cómo se llamarían los capítulos, ¿no? Y entonces, bueno, como imagen de fondo elegí un cuadro suficientemente explícito de Madrid. Creo que no hace falta decir nada para explicar por qué lo elegí en este contexto. Esto tendría 6 capítulos, si fuera un libro. El primero es
o se llama un momento esencialmente filosófico. Yo creo que estamos viviendo un momento histórico en el cual esencialmente la filosofía tiene que jugar un rol importante, una buena filosofía, porque si no va a jugar un rol relevante una mala filosofía. El segundo punto es el amenazante rostro de la incertidumbre. Yo creo que una de las lecciones de esta pandemia es que la incertidumbre es un estado cognitivo muy antinatural y muy violento, algo al cual no podemos acostumbrarnos, lo que está en juego son bienes relevantes. Yo puedo dudar o tener falta de certeza sobre cosas que no me importan. Por ejemplo, ¿cuál va a ser el arquero hoy en la selección argentina en el partido de la noche? La verdad es que me es indistinto, porque no soy muy futbolero. Pero cuando la incertidumbre toca otros ámbitos, como la salud, el trabajo o la familia, es un estado absolutamente antinatural para el ser humano. Luego, el tercer capítulo se llamaría Feliz desilusión. Yo creo que hay desilusiones que son felices, y esta es una de ellas o puede ser una de ellas. El cuarto sería cuáles son los verdaderos riesgos de la pandemia. Quinto punto, optimismo y pesimismo, tan lejos, tan cerca, porque yo creo que optimismo y pesimismo son para mí dos especies de mini selves o mini yo que se pelean dentro de mi alma. Y el punto sexto, ¿qué lecciones voy a atesorar? Yo quisiera atesorar yo de esto que nos ha tocado. Es un momento esencialmente filosófico porque los momentos de incertidumbre y dolor hacen que problemas que uno puede considerar teóricos, abstractos, lejanos y aburridos, pasen a ser problemas con los cuales yo me tengo que enfrentar necesariamente y a los cuales tengo que dar una respuesta. Pongamos por caso, uno puede decir, hay una discusión teórica sobre qué se entiende por justicia, que afecta a los juristas, que afecta a los filósofos del derecho, sobre el cual desde Platón hasta hoy se han expedido cientos de pensadores. Uno puede decir, bueno, han dicho cosas más o menos interesantes. Ahora, una cosa es especular acerca de la noción de justicia y otra cosa es tener que hacer justicia distributiva con bienes de salud que son escasos. Y entonces eso deja de ser una cuestión teórica y pasa a ser una cuestión real. ¿Cómo voy a atender a una persona que tiene una patología que no es COVID hoy, cuando gran parte de los recursos humanos y sanitarios están dedicados a él? Y en el colmo del patetismo, ¿cuáles son los criterios que debo seguir si tengo un número de personas enfermas que excede el número de respiradores que tengo? Y esto ha sido real, lamentablemente, en muchos lugares. Entonces deja de ser algo teórico y pasa a ser una pregunta que la sociedad tiene que hacerse a sí misma y para la cual tiene que encontrar una respuesta. ¿Cuál es la competencia de la autoridad? ¿Hasta dónde puede intervenir la autoridad para decirme qué tengo yo que hacer y qué debo evitar? Dice de nuevo, puede ser una pregunta que uno encuentra en un libro, pero pasa a ser algo urgente, cuando la autoridad es la que te dice que no puedes ir a trabajar, o que no te puedes juntar con tus amigos, que los ancianos o personas mayores tienen que permanecer en sus casas, etc. ¿Hasta qué punto pueden avanzar sobre las libertades para resguardar la salud? Esa es una pregunta que muchas sociedades están haciendo y que no han resuelto todavía. Hay otras preguntas filosóficas, no se puede preguntar, ¿existen o no bienes más importantes que mi propia vida? Y eso puede ser una pregunta teórica o puede ser un problema fundamental que me decía un médico amigo mío que se preguntaba por qué había elegido medicina cada vez que tenía que dejar su casa, sin que sus hijos y meterse en un hospital donde potencialmente está en riesgo su vida. Entonces, una pregunta filosófica se transforma en un dilema real y una conducta se establece como una declaración de propósito. Uno puede preguntarse también acerca de la naturaleza del alma. ¿Tenemos o no una naturaleza espiritual? ¿Cómo se define el espíritu? ¿Cómo se relaciona con el espacio y el tiempo? Y hasta ahí es una distinción filosófica. Ahora, cuando la muerte de un ser querido está cerca, o cuando uno ve amenazada su propia salud, la supervivencia o no detrás del umbral de la muerte pasa a ser una pregunta con la cual yo me interpelo a mí. Por otra parte, la ponderación de la soledad. Yo creo que una de las cosas que hizo que el pánico fuera tan grande al coronavirus es que ha aislado mayormente, aunque hay excepciones, y se está discutiendo mucho, a las personas enfermas. Y entonces, no solo es la conciencia de que somos vulnerables y que podemos informar, es la conciencia de que uno puede dejar su casa y despedirse de los suyos y no volver a verlos, y no volver a tener contacto más si la enfermedad se complica. Eso pasa también en muchos lugares y sigue pasando hoy. Entonces, ¿nos preparamos o no para vivir en soledad? Uno siempre enfrenta la muerte en soledad, dicen los existencialistas, y lo dicen ellos, pero cuando lo tenés que hacer y vivir, vas a hacer algo distinto. Y por otro lado, la noción de normalidad. Hoy se escucha hablar mucho de nuevas normalidades, y nos han acostumbrado, en realidad, a una expresión que es un oxímoron, porque nuevas normalidades es una contradicción en los términos. Es como hablar de ahorrar comprando, o
descansado trabajando, o como decía un amigo mío, felizmente casados, ¿no? Son contradicciones en los términos. Esto fue un chiste, por favor que no bórrenlo de la grabación, porque no puedo volver a casa. No hay nuevas normalidades, porque si es normal y la normalidad perenne, continua con la naturaleza humana, y si es normal no es nueva, y si no es nueva no es normal. Pero acá agrego algo, la discusión de nuevas normalidades es una discusión filosófica de enormes implicancias prácticas, porque se está discutiendo en definitiva la forma en que se nos va a proponer vivir nuestras relaciones afectivas, laborales, de turismo, de viajes, etcétera, etcétera. Las palabras nunca son inocuas, y filosóficamente, cuando se habla de nuevas normalidades, lo que está en juego es la forma en que se va a determinar nuestra propia vida. Por eso hay que estar muy atentos también a lo que vaya pasando. Por otra parte, este tiempo nos ha llevado o llenado de incertidumbres, ¿no? Una incertidumbre que se extendió prácticamente a todos los ámbitos. Piensen ustedes en el comienzo de la crisis. Todos los seres humanos aquejados por la misma pregunta. Desde el Papa Francisco hasta el presidente de Estados Unidos, que casualmente ahora está pasando por coronavirus, hasta la última de las personas, todos compartiendo la misma preocupación y el mismo tema de conversación. Es gracioso, porque yo he tenido varias actividades internacionales, 3 en concreto, y en las 3, cada persona en distintos lugares del mundo dedicaba unos segundos a preguntar o a hablar sobre esta cuestión del coronavirus. Esta incertidumbre tuvo un alcance total. Al principio no se sabía, y todavía no se sabe si es cierto el grado de letalidad, tampoco se conoce a ciencia cierta qué tipo de lesiones provoca y cuánto duran en el tiempo. También afectó las relaciones laborales, cerró las fronteras, o sea, implicó un alcance prácticamente total. Y por último, o anteúltimo, la duración. ¿Cuánto tiempo va a durar esta crisis? Si le damos bolilla a los agoreros, un año más, un año y medio, dependerá de la vacuna. Ahora, si uno pregunta específicamente qué índice de éxito tienen las vacunas hasta ahora, y bueno, el índice es bastante bajo, cuáles son las expectativas. Y la verdad es que todo se llena de una profunda cantidad de interrogantes. Bueno, pero entonces si no es vacuna será la inmunidad de rebaño, pero entonces uno dice qué pasa con las reinfecciones, y que las hay, que a veces las hay graves, y entonces, de nuevo, nos llenamos de incertidumbres. Y también por decisiones impensadas, ¿no? Múltiples ejemplos de esto, ¿no? Pero Canadá, el país inclusivo cerrando fronteras, Argentina, el país volcado en los últimos años hacia ideologías de izquierda, sacando el ejército a la calle, Alemania pensando en emitir, o sea, todo lo que sabíamos del contexto internacional se pone en falta. Ahora, ¿cómo ver esto en términos positivos? Yo creo que una de las claves está en la palabra desilusión. La desilusión es la salida dolorosa de un trastorno o de un error perceptivo que es una ilusión. Una ilusión es la percepción equivocada de una realidad. Por ejemplo, una ilusión óptica. Yo paso el limpiafondos y veo que se quebró el palito de limpiafondos y en realidad lo saco y vuelve a su constitución normal. No importa cuánto lo haga, vuelve a ser. Es una ilusión óptica, una percepción equivocada de la realidad. A las desilusiones intelectuales siguen, si son cuestiones relevantes, el desengaño del corazón. Cuando nos desilusionamos de alguien, eso produce un cierto dolor. Ahora, esta desilusión que nos provoca el coronavirus, yo creo que tiene 2 ejes que pueden ayudarnos a salir de una ilusión que teníamos, y por lo tanto, una falsa percepción de la realidad. La primera ilusión que teníamos es que la ciencia podía predecir con exactitud qué iba a pasar, ¿no? La certeza en la capacidad de predicción de la ciencia. Y entonces todos estábamos subidos a un naif optimismo. Cada vez vamos a producir más y más barato y para más gente, y de repente sale una wild card, una carta inesperada, y acontece lo que nadie creía que podía pasar. Y esto significa que puede pasar después. Y entonces, ¿dónde quedan nuestras certezas en la ciencia? Yo creo que esto es una gran lección de humildad, que el futuro, por definición, es lo que no existe, lo que no es actual. No es el faro de Alejandría. El futuro es lo que no está. De hecho, en el ámbito teológico se ha discutido muy fuerte, y hay distintas opiniones, sobre si Dios conoce el futuro libre de los seres, las acciones libres de los seres humanos, y si lo conoce, ¿cómo lo conoce? Pero nosotros habíamos apostado que lo sabíamos todos, y de repente resulta que un sistema complejo y dinámico como un virus, que además es bastante paupérrimo en cuanto a entidad biológica, combinado con un sistema dinámico y complejo como es una sociedad, da los famosos modelos matemáticos, ¿no? O las curvas de predicción, que son para hacer reír a un hombre honesto.
La verdad es que si uno mira la capacidad predictiva de las curvas matemáticas en torno al COVID, son en el mejor de los casos, como decía uno, narrativas adornadas de matemáticas. No sabemos. Y entonces no podemos confiar tanto en la ciencia y debemos, me parece a mí, en términos lógicos, desconfiar de los que dicen que saben a dónde va el futuro, porque en general el que dice que sabe a dónde va el futuro está veladamente imponiendo su agenda. Porque el que sabe hacia dónde va es el que nos dice qué debemos hacer hoy para prepararnos, y eso en cierto sentido puede ser peligroso. Lo segundo es pensar que la tecnología tenía una capacidad de control total sobre la naturaleza. Y de nuevo, esto es fortísimamente puesto en jaque por la situación actual. Yo creo que en ese sentido esta desilusión es la desilusión del ser humano que había ocupado un lugar que no le corresponde. Y de algún modo esta situación de dolor nos descentra y nos obliga a recolocar algo en ese lugar que quizás no era el que nos correspondía. Lo cierto es que es una lección de humildad, ¿no? Porque no estábamos materialmente preparados para esto. Pese a que el bueno de Bill Gates lo había anticipado en varias ocasiones, todos hemos visto la TED Talk, no nos preparamos para esto. Y por lo menos en los primeros momentos, muchas ciudades del primer mundo se vieron colapsadas. Y en el tercer mundo, hasta donde se vive el colapso o no, es bastante dudoso, y el manejo de la información también es bastante poco transparente en algunos lugares. Entonces, lo cierto es que, aunque esto fue predicho, no nos preparamos adecuadamente para este tipo. Ana, ¿se me escucha o se me cortó? Ah, se escucha, perfecto. Listo. Gracias. Se escucha, pero algunos dicen que se escucha un poco cortado, o que había quien me decía recién que tal vez sin auriculares se pudiera, sacando el micrófono, no sé qué conexión tenés de computadora, que tal vez se oiría mejor sin los auriculares. No sé qué posibilidad tenés. Estoy medio complicado, voy a intentar hacerlo. Estoy complicado con la señal. Hay muchos que están diciendo que se escucha bien, Mariano, así que bueno, listo. Bueno, porque depende de la conexión sobre todo. Okay, gracias. Bueno, entonces, gracias a vos, perdóname la introducción. Bien, entonces no estábamos materialmente preparados para esto. También hay que decir, y esto exige un tratamiento aparte, que no nos podemos preparar para todos los horizontes catastróficos posibles que la humanidad podría enfrentar. Yo me acuerdo hace unos años, en Santiago de Chile, un astrónomo uruguayo comentó que él está con un grupo de investigación investigando la posibilidad de alterar el curso de un meteorito que pudiera impactar con la Tierra, terminando con la vida como la conocemos, ¿no? Y entonces, él decía, claro, la mayor parte de las veces la gente se imagina un meteorito como una bola gigante que se acerca otra bola, entonces es fácil, jugamos al billar, y pegamos con otra bolita, cambiamos su trayectoria y listo el pollo. Pero él decía, no, el horizonte más probable es que un meteorito no se parezca a una inmensa bola de billar, sino a un ejército de sachets de arena que se acercan a toda la velocidad de la Tierra. Entonces él decía, ¿cómo hacemos para intentar colocar una barrera entre puntos? Me acuerdo que cuando él terminó la charla, muy divertida, un español que estaba en este congreso le dijo, bueno, sí, está bien, es muy divertido todo esto, pero quizás hay modos más urgentes de gastar dinero en investigación, ¿no? Un palazo bastante duro, ¿no? Y yo me acuerdo que el uruguayo se quedó bastante enojado con la intervención, y después a la noche estábamos comiendo con los rioplatenses, y él decía, se enojaron con lo que dije, y eso que no les hablé de la pandemia. Bien, y ahora cada vez que salgo y miro al cielo, lo miro con más respeto, ¿no? Bueno, eso, hay que prepararse, aunque saber también que nunca podemos estar preparados. Otra de las lecciones es que no estábamos psicológicamente preparados. Yo creo que esta es una de las cosas que nos mostró la pandemia. Hubo generaciones de seres humanos que eran mucho más fuertes que nosotros. Nosotros vivimos alejados de los rigores de las guerras mundiales, de las hambrunas, de la necesidad de emigrar de un país a otro y pensarnos de cero. Yo, como muchos de ustedes, soy nieto de inmigrantes, ¿no? Entonces elegí el cuadro. Literalmente a mis abuelos los arrojaron al norte de la provincia de Córdoba, sobre una parcela de tierra, y en esa parcela de tierra tuvieron que construir sus casas, y sus pueblos, y sus iglesias, y sus vidas, y eso los hizo más fuertes. Nosotros estábamos como muy acostumbrados al confort, a la comodidad y a la seguridad.
en la década del 80, 70, 80 se hablaba de la civilización de la opulencia. Luego este término se deshizo porque, como no teníamos comparaciones precedentes, naturalizamos el estado de opulencia en el que vivíamos. Pero yo creo que esta pandemia de algún modo nos pegó particularmente fuerte porque hemos sido mimados a lo largo de la historia. Tampoco estábamos espiritualmente preparados. En ese sentido cito dos libros, no los voy a resumir porque sería demasiado pesado y largo, pero hay dos libros muy buenos de Byung-Chul Han, que es un filósofo coreano, hace años que vive y trabaja en Alemania, que son La sociedad del cansancio y la agonía del Eros. Se han publicado los dos en español, y tiene algunas ideas consonantes con esta tesis de que espiritualmente no estábamos a la altura de las circunstancias. A mí me parece que básicamente el siglo XXI, el final del siglo XX, optó por una opción intelectual que tenía que ver con el relativismo, es decir, con la ausencia de verdades sólidas en las cuales creer y a las cuales apostar la propia vida, en términos religiosos, políticos y filosóficos. Y ausentes de estos motivos profundos para vivir, nos quedaba dos vías de escape: el hedonismo, que sería el culto del placer y de la comodidad, y la otra es el activismo, el éxito humano y el trabajo, el workaholic. Y de algún modo la pandemia vino a poner en jaque esos dos criterios de la felicidad que tienen que ver con el afán de seguridad y con la hipertrofia del deseo, ¿no? Un deseo tan hipertrófico que hasta la propia biología humana parece un obstáculo. Y hoy vemos que a una persona se le hace pensar que cualquier decisión que tome sobre su propio cuerpo no tiene ningún otro parámetro para ser evaluada que su propia voluntad, ¿no? Como si la naturaleza biológica fuera un obstáculo para ese deseo desenfrenado. Desde algún modo, una mentalidad hedonista se ve fortísimamente confrontada cuando un hecho viene a señalarle que no todo está en sus manos, que sigue siendo vulnerable, que de algún modo debe prepararse para la soledad y para el dolor. En ese sentido, repito una idea que ya dije, hay un autor muy interesante que se llama Arne Johan Vetlesen, que es un filósofo danés, que tiene un libro, tiene un título poco atractivo, se llama Filosofía del dolor, y habla del dolor crónico. Él dice, el dolor tiene una particularidad, y es la de quitar al hombre de su pedestal. Cada hombre o cada uno de nosotros tiene a veces la ilusión de que el universo gira alrededor nuestro y que está hecho como una especie de Disney para satisfacer todos nuestros deseos. Y resulta que viene el dolor a la vida y nos quita de ese pedestal. Yo creo que eso pasó en cierto sentido con la pandemia, y es una oportunidad, pero también es un riesgo. Porque yo entiendo y soy de los que piensan que el ser humano no está hecho para ocupar el lugar central del cosmos, que hay instancia que lo trasciende, pero también es un riesgo, porque sacando al ser humano podemos colocar algo todavía inferior al ser humano en ese lugar, y ese es un riesgo que hay que considerar. Bueno, Byung-Chul Han es muy duro respecto de la gestión de la pandemia y de la actitud humana, sobre todo en los países del primer mundo. Le está hablando a la sociedad alemana. Voy a citar dos cositas breves, ¿no? El virus es un espejo, muestra en qué sociedad vivimos. Vivimos en una sociedad de supervivencia que se basa en última instancia en el miedo a la muerte. Ahora sobrevivir se convertirá en algo absoluto, como si estuviéramos en un estado de guerra permanente. Todas las fuerzas vitales se emplearán para prolongar la vida. En una sociedad de supervivencia se pierde todo sentido de la vida buena. O sea, hemos sacrificado todo, sobre todo al principio, con total de sobrevivir, con tal de sobrevivir, ¿no? La pandemia vuelve a ser visible la muerte que creíamos que no existía, o que suponíamos que iba a llegar necesariamente entrados los 90 y en comodidad y en familia, etc., y de repente pasa a ser una posibilidad real. Y por último, también es muy duro respecto de la gestión religiosa de la pandemia. Yo en este caso no adhiero a sus palabras, pero me parece que ha llamado la atención, ¿no? Fíjense esta cita. Para sobrevivir sacrificamos voluntariamente todo lo que hace que valga la pena vivir. La sociabilidad, el sentimiento de comunidad y la cercanía. Con la pandemia además se acepta sin cuestionamiento la limitación de los derechos fundamentales. Incluso se prohíben los servicios religiosos. Los sacerdotes también practican el distanciamiento social y usan máscaras protectoras. Sacrifican la creencia a la supervivencia. La caridad se manifiesta mediante el distanciamiento. La virología desempodera a la teología. Todos escuchamos a los virólogos que tienen soberanía absoluta de interpretación. La narrativa de la resurrección da paso a la biología de la salud y de supervivencia. Ante el virus, la creencia se convierte en falsa. Bueno, es un autor muy extremo, muy poético. A mí me parece que hay interpretaciones más benignas y más justas respecto de lo que han hecho
las grandes religiones, es intentar preservar la salud de sus fieles y además hacerlo momentáneamente, pero tiene un punto, y su punto es, la ciencia ha podido, esto también lo señala Giorgio Agamben, la ciencia ha podido torcerle el brazo a las tres religiones monoteístas y cerrar todos los templos del mundo en simultáneo. Esa idea, me parece que es una idea fuerte en términos históricos y que tenemos que permitirnos analizar. Ahora, dicho todo esto y este marco de situación, ¿cuál es el verdadero peligro, la verdadera tentación frente a la pandemia? Yo creo que esta pandemia, ya con muchos meses o varios meses corridos, no es la peste negra, no es la gripe española, que la letalidad del virus no es tan espantosa como pensábamos, y que en ese sentido me parece que tuvimos suerte. Hay virus de la familia de que son mucho más letales y otros que son mucho más contagiosos. Lo que pasa es que la combinación de estas es bastante complicada. Habiendo dicho esto, yo creo que la pandemia va a ser grave, pero el verdadero peligro para mí en términos humanos es que no aprendamos de esto una lección importante. Es decir, que después de tanto sufrimiento de muchos y del sacrificio enorme de otros, no seamos capaces de salir de esto como mejores personas. Y entonces a mí se me ocurría pensar en una serie de factores que pueden hacer que no aprovechemos esta experiencia para mejorar como personas. Y lo pienso en primera persona, o sea, cuáles son las tentaciones que pueden hacerme a mí no aprovechar esta ocasión con la cual las circunstancias me desafían. Y las he llamado tentaciones del status quo, tentaciones de la permanencia en la situación pre-pandemia y tentaciones del futuro. Las tentaciones del status quo son pronto despertador de las pesadillas, así lo he llamado, ejercicio tranquilizador maniqueísmo, y luego la seducción de las nuevas normalidades, que son para mí un peligro, porque son el peligro de que el cambio que se suscita en la pandemia sea para peor. Entonces serían como dos ejes. Un peligro sería pretender volver a lo anterior, y otro que los cambios sean para peor. Tentación de la pesadilla. Yo la llamaría también, del pronto despertar de la pesadilla, nostalgias del asadito. Y era reconocer que es la tentación quizás que a mí más me tienta, ¿no? Y es la de extrañar la vida anterior, ¿no? Es decir, por favor, cómo extraño esos sábados o domingos donde prendía la parrilla en mi casa y hacíamos lo que llamábamos to the basket, o a la canasta, es decir, cada uno traía lo que tenían y compartíamos todos. Cómo extraño el reencontrarme con mis amigos de esa manera, ¿no? Y en cierto sentido es recontra explicable y es natural, ¿no? Es desear volver al 2019. Mejor aún, el 2020 nunca hubiera existido. Es una especie de agujero negro en la historia y pasa 2019, 2021, 2022, por lo que haga falta. Y la verdad es que me parece que es algo entendible, pero es un poco mezquino, ¿no? Uno dice, bueno, quiero volver a 2019, y 2019 fue un año en el cual solamente en África murieron 10.000 personas de causas sanitarias. Dice, ¿y yo quiero volver a eso, no habiendo aprendido nada de esto? A mí me hace acordar un poco cuando fue la crisis del 2001 en Argentina, y muchos amigos míos me decían, cómo extraño viajar por Europa y ese tipo de cosas, que también son fantásticas, yo extraño. Pero, visto el contexto de un país que se prende fuego, quizás esas nostalgias de la Argentina viajera, como dijo Bergoglio, sean también un poco mezquinas, ¿no? Entonces, volver a lo anterior me parece poco. A ver, en esta situación de crisis me parece fantástico por un lado, pero ni hablar solo eso es perdernos la posibilidad de mejorar, y en ese sentido me parece un poco mezquino. La otra es hacer un ejercicio tranquilizador en el maniqueísmo. El maniqueísmo no viene de Facundo Manes, como me dijo una vez un alumno de medicina, sino de Manes, un sacerdote persa, que entendía que había dos dioses que se disputaban la creación y, de algún modo, la providencia sobre el mundo. Un Dios bueno y un Dios malo. El Dios bueno es el autor de todas las cosas buenas que hay, la vida, la alegría, la sabiduría, la salud, y el Dios malo, todas las cosas malas, la ignorancia, el error, el crimen, la enfermedad y el racimo de Avellaneda. Entonces todo aquello que es miserable está mezclado en la realidad y obedece esos dos principios, que se pelean en las cosas y se pelean en nuestro propio corazón. Yo creo que a veces tenemos esa visión un poco súper simplificadora, ¿no? Y dividimos la humanidad en dos grandes sectores, los buenos, entre los cuales estamos nosotros, y los malos, que son ellos, ¿no? Y ahí ya no importa si uno es libre pensador, progresista y cool, o si es conservador, amante de las buenas costumbres, y dado a la antigua. Siempre lo importante es que tengo como una especie de halo de bendición por el grupo al que pertenezco. Y entonces el otro, pobre, es corto o malo, o peor aún, es las dos cosas,
pero no es un macanudo como yo. Y esto yo lo he visto tanto en mis amigos de izquierda como de derecha, ¿no? Esta visión de que esta pandemia es un castigo para los pecados del otro, ¿no? Los pecados siempre del otro. No, nunca Dios se cansa de los míos, siempre está castigando al otro, ¿no? Entonces la culpa es de China, que parte de responsabilidad, a mi juicio, tiene, pero la culpa es de China, o del neoliberalismo en Estados Unidos, y siempre está la culpa es de otro, entonces yo no reviso mi propia conducta. Y creo que eso es una de las grandes tentaciones, el no ver que de esta pandemia cada uno de nosotros puede crecer en términos morales e introducir cambios de conducta efectivos en su forma de relacionarse con los demás y con la vida. La otra tentación es la tentación del totalitarismo, que es la tentación de intentar producir cambios a partir de la pandemia, pero cambios en los cuales el remedio es peor que la enfermedad. Y a mí me parece que esta tentación del totalitarismo se debe en parte a lo mal y a lo poco que hemos estudiado en la historia del siglo XX. Como un ejemplo de esto, yo les pregunto siempre habitualmente a mis alumnos de primer año de medicina, ¿qué fue el marxismo? El comunismo, defínalo en una línea, ¿no? Donde tienen que entregar esa línea. El 80% de los alumnos dice que el marxismo es una doctrina contraria a la propiedad privada. Sí, nada más. Y otro 20% dice, no tengo la más remota idea. Ahora, es cierto que el marxismo se opuso a la propiedad privada, pero el marxismo odió a la persona privada. El marxismo era ateo, el marxismo eliminó las convicciones religiosas, atacó a los creyentes, cerró las iglesias, provocó un baño, o sea, es mucho más que eso. Entonces, históricamente me parece que coquetear con la idea de los totalitarismos es porque no se ha estudiado la historia del siglo XX. Y esto lo han dicho muchos autores. Byung-Chul Han, el filósofo coreano del cual ya hablaba, decía, China intentará vender su modelo de control total y sobre todo hoy control virtual. ¿Sí? Geolocalizar a las personas y rastrear permanentemente sus movimientos, vender, capitalizar o concentrar esos datos para hacer un control total. Yuval Harari dice que una de las consecuencias de esta crisis total es el sobreprotagonismo de China a nivel global, y él lo dice y da dos razones de esto. Una de ellas es que Estados Unidos renunció al papel de líder mundial que tenía hasta antes de las últimas 2 o 3 presidencias. Se dice, para poner una imagen, dice, ya no hay adultos en el juego. Europa hace tiempo mira su propio ombligo, Alemania gestionó magníficamente bien su propia crisis sanitaria para sacarse el sombrero, pero ahí terminó. Tuvo una sola acción solidaria referida, que es literalmente, según decía Marco Capri ayer, que recibió a 4, literalmente 4 enfermos italianos. Entonces, han gestionado sus crisis mirándose su propio ombligo, y China de algún modo ve, según estos autores, la posibilidad de avanzar en el contexto mundial. Giorgio Agamben, el filósofo italiano, fue uno de los primeros en señalar que el pánico conducía al estado de decepción. Es decir, mediante el pánico, que fue de siempre el mecanismo que tuvieron los totalitarismos, se erosionan las libertades individuales y la gente acepta cualquier cosa. Él decía algunos ejemplos, con tal de conservar la propia vida, la gente acepta cosas que no hubiera aceptado nunca en ningún contexto. Y él da un ejemplo interesante. Él dice, Mussolini, el padre del fascismo, nunca jamás se hubiera animado a establecer una ley que permitiera violar la correspondencia, porque sabía que si se enteraban de que él abría una carta, se les complicaba, porque las correspondencias no se abren. Hizo otras tratadas, Mussolini, hay que reconocerlo, pero no se lo hubieran permitido. Y dice Agamben, y nosotros toleramos perfectamente que nuestros correos electrónicos sean leídos por todo el mundo, simplemente por comodidad hemos cedido nuestra privacidad o al Estado o a los monopolios que manejan la información. Hemos tolerado, dice él, cosas terribles, como por ejemplo la imposibilidad de enterrar, de acompañar a los moribundos y de enterrar a los muertos en forma social. Los neandertales enterraban en forma cultural a sus muertos. Gabriel Marcus, yo lo escuchaba ayer en una entrevista que le hacían en Clarín, habla de la virocracia, es decir, los virólogos se han establecido como el nuevo gobierno mundial, y un virus, que es una entidad que no tiene ningún tipo de autoconciencia, que ni siquiera sabe que nos está haciendo daño, parece ser que impone los criterios para el movimiento de las sociedades humanas. Y dice, habla de virocracia en 2 términos. 1, la acción del virus como entidad biológica, y 2, la acción de los mensajes que se hacen virales en las redes sociales. Y el ejemplo que pone son las imágenes de Italia. Dice, las imágenes de las muertes en Italia provocaron los lockdowns en todas partes del mundo.
Y él agrega, cada mes que pasa, un cierre total de la economía es más injusto, porque hoy sabemos cómo manejar el virus y podríamos hacerlo de un modo mucho más inteligente, que es que cerrar las economías, que en realidad lo que hace es empobrecer todavía más a los que son más pobres. Douglas Murray, que es un autor inglés que a mí me gusta mucho, habla de ideas parecidas, ¿no? Que lo urgente no anule lo necesario. Es verdad que en un momento de excepción podemos tolerar determinada erosión de las libertades, pero eso no nos debe hacer perder de vista que las libertades individuales son innegociables frente a las empresas y frente al Estado. No podemos permitirnos avanzar sobre eso. Michael Sandel, filósofo de la ética de la Universidad de Harvard, tiene varias ideas interesantes al respecto. Como curiosidad, Michael Sandel tiene varias curiosidades. Tiene un curso en Internet al cual se han suscrito 10 millones de personas. ¿Sí? ¿Escucharon bien? 10 millones de alumnos, imagínense eso. Bueno, varias cosas. Él dice, mantener el sentimiento de la violación vivo. O sea, no podemos permitir que se perpetúe el estado de violación de las libertades individuales, porque eso es muy peligroso y la historia ya lo ha mostrado. Segundo, Michael Sandel dice, esta crisis nos ha de llamar la atención sobre el valor de los esenciales. Él dice, yo cómodamente sigo mi teletrabajo en la Universidad de Harvard, pero porque hay alguien que sale a la calle y me trae las cosas, o que trabaja en un supermercado. Y esas personas que exponen su salud son aquellas a las cuales económicamente peor reconoce la sociedad. Eso nos debe hacer algún tipo de ruido en la cabeza. Y me parece que tiene razón. Y bueno, y Yuval Harari vincula esto con la biopolítica de Foucault, que es una idea también muy grande. Otro de los peligros que han señalado muchos autores es la exacerbación del individualismo, ¿no? Acá cito a Darío Zeta, argentino, de nuevo Gambin, de Marcus. En definitiva, el virus nos ha hecho, o puede provocar, que veamos al otro como un agresor o potencial agresor, como un virus carrier en lugar de como un ser humano. Y en ese sentido también tenemos que estar atentos para evitar que esto se forme un hábito mental. También, en cierto sentido, esto ha sido aprovechado, para mí, con alguna intencionalidad expresa por algunos autores. Ahora, pongo un concreto ejemplo a Slavoj Žižek. Slavoj Žižek es un filósofo esloveno, neomarxista, que es un tipo brillante, muy inteligente. No soy marxista, no comparto esa idea, pero es un tipo muy inteligente. Pero en este caso, me parece que hizo un uso muy instrumental de la pandemia, y eso me parece criticable en términos morales. Yo creo que cuando él dice la pandemia sacó a relucir las debilidades del capitalismo, es cierto, pero se olvida que la pandemia se originó en China y que el manejo de información fue absolutamente poco transparente y que no sabemos lo que pasó, y también propone como una vuelta al comunismo que tampoco me parece honesta en términos intelectuales con lo que significó el comunismo en la historia de la humanidad. Pero bueno, es su lectura. En todo caso, yo entiendo que el individualismo como categoría mental humana de algún modo debe ser puesto en crisis por esta pandemia, porque las soluciones que vamos a encontrar en cierto sentido son colectivas o no se van a dar. Habiendo pasado revista a tantas opiniones dispares, ¿qué actitud tener de optimismo o de pesimismo frente a la pandemia? ¿No? Y elegía dos chistecitos, ¿no? El primero es que el optimismo es la mejor manera de ver la vida, ¿no? Y la tortuga que cree que vuela. Y la otra, ¿no? El optimismo no siempre es la mejor opción, porque el monito, digamos, subestima sus capacidades, ¿no? Y en ese sentido a mí me parece que optimismo y pesimismo son, o por lo menos yo así lo experimento, dos polos de mi propia alma, ¿no? Si alguien me preguntara, ¿vos sos optimista o pesimista? Yo le preguntaría cuándo. Depende del contexto, ¿no? Depende para qué. Optimista y pesimista son como dos formas, dos biotipos psicológicos humanos, ¿no? Yo tengo un amigo que es absolutamente optimista y cada vez que se levanta a la mañana no tiene la sensación de que lo que primero se dice a sí mismo es ahí voy, nuevo día, agarrar, ¿no? El tipo salta a comerse el mundo. Y por el contrario, tengo otro que es tan pesimista que lo primero que piensa a la mañana es, oh no, estoy vivo de nuevo. Y son como dos universos distintos, ¿no? La misma enfermedad puede ser vista optimista o pesimistamente, ¿no? Para el pesimista, cualquier dolor es un cáncer. Entonces tiene dolor acá y dice, cáncer de riñón, o siento olor a chocolate y dice, y en lugar de pensar que están preparando una torta, cree que tiene un tumor cerebral. Entonces siempre está viendo las cosas desde un punto de vista negativo, ¿no?
ante los exámenes, ¿no? El optimista siempre cree que le fue bien. Yo tengo un hijo que es absolutamente optimista, y entonces siempre le preguntamos, ¿y cómo te fue en los exámenes? Y digo, bárbaro, la verdad, la rompí, 5. Y siempre lo mismo. Y por el contrario, tengo otra hija que es un poco más pesimista, y le preguntamos, ¿cómo te fue? Y no sé, no, vamos a esperar, y siempre se saca 10, ¿no? Y es como un poco la paradoja de la autoestima, ¿no? Se hicieron varias mediciones en los exámenes de ingreso a universidades en Estados Unidos, y se comparó americanos nativos con alumnos americanos de origen asiático, sobre todo coreanos, ¿no? Y se les preguntaba cómo les fue, sobre todo después de los test de matemáticas, ¿no? Y en general, consistentemente, el alumno americano, no coreano-americano, contestaba, me fue bárbaro, me fue bien, que yo, con autoestima en alza, ¿no? Y esta consistente autoestima mayor era paradójicamente, digamos, contradicha por los resultados. A los coreanos les iba mucho mejor, ¿no? Entonces, no siempre la autoestima me parece a mí que va, ¿no? En ese sentido. Es como que optimista y pesimista viven hasta recuerdos distintos. Uno de mis hermanos empezó hace poco a hacer psicoanálisis, y el psicoanálisis hace que uno vuelva mucho sobre la infancia, ¿no? Y es gracioso porque cuando nos podíamos juntar familiarmente, contaban los mismos recuerdos y teníamos vivencias totalmente distintas, ¿no? Mi hermano, que me sigue, es periodista y es redactor, escribe para Disney, es un tipo lleno de optimismo, y siempre esos recuerdos están tenidos de cosas magníficas y llenas de colores y cosas distintos de los niños, ¿no? Y entonces es como que el pesimismo está siempre a recordar lo feo, como cual cree que tiene mala suerte, y el optimista tiende a olvidarse de los momentos feos, ¿no? Hay algo bastante estudiado en psicología que se llama amnesia postparto, ¿no? Una especie de distorsión de lo que significó el parto, o edulcorar el recuerdo del parto como una especie de mecanismo evolutivo para que las mujeres sigan teniendo hijos. Bueno, sea como fuere, optimismo, pesimismo, a mí me parece que los dos caen en el mismo error, y es considerar que podemos saber de antemano qué es lo que va a suceder. Y entonces, cuando alguien sabe de antemano qué es lo que va a suceder, se corre el riesgo de la paradoja de la inacción, de la cual ya hablaban los griegos. O sea, si yo estoy usando una enfermedad complicada y sé que me voy a salvar, ¿no? Me voy a salvar sí o sí igual, y me ofrecen un tratamiento doloroso, digo, no lo hago porque me voy a salvar igual. Y si sé que me voy a morir igual, bueno, guardar el tratamiento, pues me voy a morir igual. La convicción de que el futuro está escrito lleva a la inacción. Si yo estoy positivamente seguro de que la revolución proletaria va a triunfar, ¿y para qué voy a agarrar mi fusil y salir a matar o morir si va a ganar igual? Lo agarré otro, ¿no? Y así se explica también cómo los ideales revolucionarios a veces exigen esperanza, pero esa misma seguridad o certeza del futuro viene a las energías del que tiene que llevar a cabo. Por otro lado, el optimista tiene o puede tener algunas series de vicios o de defectos, como por ejemplo la tosudez, ¿no? Esas personas que tosudamente se empeñan en pedirle a otro lo que no puede dar, o en hacer lo que no saben hacer. Y no voy a poner ejemplos políticos porque sería fácil, pero cruel. Y por otro lado están las personas pesimistas que tienen el defecto de la pusillanimidad, ¿no? Que no se animan a nada y todo es difícil, y siempre están subvaluando sus posibilidades y por lo tanto también su autoexigencia, ¿no? Entonces, yo creo que lo mejor es un optimismo razonable, que sería decir, bueno, esta es la situación que nos tocó vivir, y de esto yo quiero, en términos personales, salir mejor preparado. Y eso depende de mí, y solo de mí, y en todo caso, si tengo un sistema de creencias trascendente, de alguien que me va a ayudar. Pero en todo caso, ¿qué es lo que yo quiero proponerme, o cómo quisiera yo salir mejor de esta crisis? Primero, no me gusta, y va a ser más fuerte, pero voy a ser más políticamente correcto, no me gusta el lema prepararnos para el mundo que está por venir. Me parece que es colocar el carro adelante de los caballos. Tenemos que pensar en qué mundo queremos vivir y quiénes queremos ser. No está escrito el mundo en el cual vamos a vivir. Pensar el hombre en función del futuro es como lo que hacen los transhumanistas. Pensar el ser humano en función de la tecnología. Al revés. Y entonces, si el cuerpo queda corto, modificar el cuerpo. No. Tenemos que pensar qué queremos de la tecnología y no ceder el protagonismo histórico que tenemos que tener. Por otro lado, nos debemos un debate muy importante, sociedad adentro, sobre el rol de la ciencia. Acá pongo dos ejemplos, dos polos opuestos. Yuval Harari dice, por fin la ciencia ocupó el lugar que le corresponde por encima de la filosofía y de los grandes relatos religiosos. Giorgio Agamben, del otro lado, ¿cómo le hemos permitido a la medicina colocarse por encima de la religión,
En la filosofía él no es un hombre religioso, y por encima de la política. Y ahí agrega algo bastante cruel, que yo no suscribo, pero él dice, no podemos dejarle a un médico el gobierno político. Los médicos saben mucho de una cosa, pero carecen de visión global. La naturaleza es parca en sus dones, y el que da mucho de una cosa en general no le da tanto de otra. Bueno, yo no lo puedo suscribir porque trabajo en medicina y conozco muchas mentes brillantes, pero también conozco de las otras. Entonces, hay que complementar las miradas. Tercera gran lección, importancia de los vínculos. O sea, vivimos o somos un nudo de relaciones, y eso nos define. Y en el lugar donde estemos, yo creo que esto es totalmente distinto si nos encontró con una familia que nos contiene o si no la tenemos. Yo tengo un amigo bastante íntimo que justo le tocó vivir un divorcio o los primeros días de divorciado en la pandemia o la post-pandemia. Y la verdad es que ha sufrido un montón esa falta de contacto con sus hijos, de vínculo. Entonces, construir en vínculos, ¿no? Más que apostar a vivir 150 años, me acuerdo que hace unos años estaba, el año pasado en Madrid, escuché una charla de una gerontóloga de la Universidad de Harvard que decía que está trabajando en lo que llaman senescencia ingenierizada. Esto es intentar evitar, mediante farmacología o modificaciones genéticas, la vejez. Ese es su proyecto, ¿no? Entonces ella decía, la verdad es que, bueno, tenemos algunos adelantos muy interesantes en modelos murinos, en ratones, pero a nivel humano es muy difícil. En todo caso, ella terminó su charla diciendo, la gente quiere vivir 150 años o 200, y en mi país, en Estados Unidos, la gente muere a los 85, los últimos 10 se lo pasa en soledad, porque ya nadie los va a visitar. Inviertan en vínculos. ¿No? Me pareció algo que, viniendo de una bióloga, es muy inteligente. Invertir en vínculos quizás es mucho más redituable que invertir en tecnología, o tanto como. El desafío de la igualdad de oportunidades. Vivimos en un mundo interconectado, donde es un gran negocio que las cadenas de producción en China produzcan por salarios miserables. Ahora resulta que esa interconexión también hace que si los sistemas de salud no son eficientes en África, tarde o temprano se va a filtrar esto a Europa. Y entonces, nos guste o no nos guste, me parece que tenemos que pensar un mundo más equitativo. ¿Cuál es la forma de conseguirlo? Se los dejo a los genios que se proponen a las cuestiones políticas que lo hagan. Pero así como está, no solo es inmoral, que sería un planteo, es peligroso. Y estas inequidades son peligrosas. La solidaridad internacional es una de las salidas que creo más claras de esta pandemia, y la otra, reencontrarnos con la vulnerabilidad y la soledad. Yo creo que la conciencia de la vulnerabilidad nos tiene que llamar la atención sobre que somos seres dependientes, somos relacionales, y en definitiva llamarnos a la búsqueda de la verdadera trascendencia. Y acá dejo el lado el plano filosófico y me pongo un poco más teológico. Yo creo que esta crisis, o la respuesta más optimista a esta crisis, compromete en cierto sentido o se asoma al ámbito de lo religioso. Bueno, estas son las 4 leyes de la estupidez humana de Chipola, pero no las voy a mencionar. Y como curiosidad, y para terminar, algunas canciones, que dejo los links después sobre lo que fue el coronavirus, el periodo de encierro, etcétera, la famosa Resistiré, a mí me gusta más Sinfonía Confinada, que es la canción francesa, así, digamos, global para este tema, que me parece una canción más dulce. Y por último, un poema de Pedro Salinas, que me parece que recoge que cuando uno hace un planteo filosófico y sobre todo moral, en el fondo está soñando, pero sabe que sueña. Y yo creo que tenemos que soñar con hacer de esta crisis una oportunidad y no renunciar a ese sueño, ¿no? Y entonces Salinas dice, no rechaces los sueños por ser sueños, todos los sueños pueden ser realidad si el sueño no se acaba. La realidad es un sueño. Si soñamos que la piedra es la piedra, eso es la piedra. Lo que corre en los ríos no es un agua, es un soñar el agua cristalina. La realidad disfraza su propio sueño y dice, yo soy el sol, los cielos, el amor, pero nunca se va, nunca se pasa si fingimos crear que es más que un sueño y vivimos soñándola. Soñar es el modo que el alma tiene para que nunca se le escape lo que se escaparía si dejamos de soñar que es verdad lo que no existe. Solo muere un amor que ha dejado de soñarse, hecho materia, y que se busca entidad. Bueno, nada más, muchas gracias por su generosidad, y voy a dejar de compartir pantalla, y si hay preguntas. Excelente, Mariano, muchísimas gracias. Mucho para pensar.
Tengo un par de comentarios de la gente que te quieren hacer, te voy leyendo. Emilio Domínguez, que es un MBA, dice: Mariano, ¿consideras que todos estos cambios y nuestra percepción de la realidad se va a mantener en el tiempo? ¿Seremos más humildes y unidos como personas? ¿Cómo nos ves de acá a 10 años cuando estemos hablando de este año? Bien, bueno, es una muy buena pregunta, ¿no? Es como cuando uno, yo siempre pongo ejemplos personales, ¿no? Pero como, y siempre anduve en autos viejos, ¿no? Entonces cuando uno viene manejando una ruta y empieza a levantar temperatura o a hacer un ruido, y viene con la familia y está llegando lugar de vacaciones y empieza a rezar, no, por favor, Dios, que no se me quede el auto. Y entonces empiezan los propósitos, ¿no? Las tentaciones, si esto pasa, voy a hacer tal cosa y tal otra, y después llegaste y te olvidaste. Dependerá de nosotros. Yo he visto yo he visto que muchos alumnos míos han dicho cosas espectaculares de esto. Yo les pregunté, Esteban Pícaro me comentó algo que él hizo y yo se lo copié. Él les dijo, en una sola línea, si tu hijo te pregunta qué fue la pandemia, ¿qué dirías? ¿No? Y entonces, uno de los que le contesta a Esteban dice, bueno, la pandemia fue una crisis sanitaria que obligó a cerrar a muchos países. En algunos países se gestionó muy mal, entre ellos Argentina, que lo llevó a una crisis profundísima. Creo que desapareció o siguen todavía encerrados, algo así, ¿no? Una visión totalmente negativa. Pero también hay otros, y esto me pasó con alumnos, la gratitud que le debo a la vida. Tengo un plato de comida, un techo sobre mi cabeza. Entonces, de algún modo, esto nos debe comprometer a ser mejores y dependerá de cuánto tiempo lo queremos mantener vivo. Pero creo que si no aprovechamos esa oportunidad, es que estamos mirando para otro lado. Bien. Fernando Gutiérrez dice: poniendo en contexto las problemáticas actuales generadas por las políticas públicas de sanidad, por ejemplo, la cuarentena de más de 200 días, tal vez están generando más daño que el propio virus. Es decir, es peor el remedio que la enfermedad. En tu visión, y poniendo al hombre en el medio del debate, ¿a quién considerás más acertado en su afirmación? ¿Rousseau, el hombre es bueno por naturaleza, es la sociedad la que lo corrompe? ¿O Maquiavelo, el hombre es malo y perverso por naturaleza, a menos que se precise ser bueno? Bien, dos preguntas dificilísimas, ¿no? La primera es muy complicada porque no tenemos el diario del lunes, ¿no? Uno puede decir, bueno, hacer la gran Sueca, ¿no? La gran Suecia, ¿no? Entonces uno dice, bueno, en Suecia 5.600 muertos, 10 millones, tenemos que multiplicar ese muerto por la cantidad de habitantes que somos nosotros, en Argentina serían 56.000 muertos. Y uno dice, bueno, ese costo para librar la economía, siempre de algún modo, yo creo que una de las lecciones de la pandemia es que la dicotomía salud-economía es real, o sea, lamentablemente es un dilema real. Yo no creo que la gestión de la crisis sanitaria en Argentina haya sido muy buena, porque me parece que económicamente va a salir carísima y que a la larga el número de muertos va a emparejarse con lo que sucedió en otros países, que debió haberse salido ordenadamente antes, esa es mi opinión, pero de nuevo, nos falta tanta información para evaluarlo de un modo inteligente que puedo hablar de mis percepciones. Ahora, por otro lado también, yo veo mucho movimiento inútil en la sociedad y sufro y me llega el agobio, el cansancio del personal de salud y lo sufro, digamos, por mis compañeros. Entonces digo, no podríamos evitarle, quizás evitando algún movimiento inútil, la sobrecarga de trabajo que tienen, parece que no va a aflojar en el corto plazo. Otra de las lecciones que tenemos otra de las cosas que tenemos que pensar es el costo del sistema de salud. Si esto permanece en el tiempo, el sistema de salud que tenemos no sirve. Y de algún lado ese dinero va a tener que salir. O vamos a dejar que la gente se muera. Pero bueno, se dan decisiones. Para mí son decisiones complejísimas, muy difíciles. Y no tengo más que esto, una sensación para contestar. Y lo segundo, el tema de Rousseau versus Hobbes podría llegar a ser. Yo creo que el ser humano, y en esto me apoyo una visión más bien cristiana, es bueno por naturaleza porque nada malo ha salido de las manos de Dios, pero que está herido por el pecado. Y en ese sentido, esa explicación, aunque es teológica, se suma bastante bien a lo que yo veo en mí mismo. Me traen las cosas buenas y quiero ser noble, bueno y justo, pero también a veces me cuesta portarme bien. Bueno, ese es el ser humano. Dependerá de lo que haga con su libertad. No creo que esté predeterminado el bien o el mal. Excelente, excelente. Bueno, tenemos muchísimos agradecimientos. Hacemos 2 preguntas más y terminamos, porque ya estamos pasados de tiempo.
Ariel Trinadori dice, ¿perdimos la oportunidad o estamos a tiempo de redefinir la palabra solidaridad? A ver, yo creo que la última oportunidad se tiene cuando ya no se tiene tiempo. O sea, mientras estemos con vida, mientras hay vida y esperanza, dice el viejo dicho latino, yo creo que sí, que tenemos, por supuesto, el tiempo. Pero sobre todo, de nuevo, la ética es una disciplina filosófica que se piensa en primera persona. O sea, si yo estudio ética es para modificar mis propias conductas. Si yo estudio ética para criticar a mi vecino, me transformo en una especie de catón, el censor insoportable, en un sujeto que yo no quisiera estar cerca en una conversación o en una fiesta. La ética es, yo voy a revisar mi conducta y voy a intentar yo ser mejor papá, mejor esposo, mejor profesor. Si cada uno de nosotros hace eso, ¿esto tiene futuro? Sí. Todo el mundo le echamos la culpa a los políticos de turno o a los economistas de turno. No. Entonces, de nuevo, dependerá de cada uno. Bueno, y por último, porque sigue habiendo más preguntas, pero bueno, ya estamos en horario, Juana Sirio, que pregunta, querido Bueno, Mariano, querido Mariano, ¿pensás que es una tentación enfocar la pandemia desde teorías conspirativas? Bien, a mí no me gustan las teorías conspirativas. En ese sentido me parece más económico en materia de supuestos atribuir a la estupidez humana y no tanto a la maldad, ¿no? Yo creo que alcanza más la ineptitud y la estupidez y la falta de conocimiento histórico y la maldad. Habiendo dicho esto, conocí a personas malas, algunas, pocas, en mi vida. Tengo casi 50 años y creo que conocí dos, que eran así como me dice, qué mala parece ser esta persona. Todos los demás eran personas buenas, queriendo ser buenas, con ideas más o menos confusas, y sobre todo con este tema de que don't break ranks, o sea, no romper filas, que es muy propio de la psicología humana. Yo en ese sentido no creo en teorías conspirativas, pero sí veo que cuando, insisto en mi idea, cuando la incertidumbre es muy grande, todo el mundo intenta imponer su agenda. Entonces, pese a que yo lo quiero mucho, o lo admiro mucho, Slavoj Žižek me parece que hizo algo un poco desleal, deshonesto en términos intelectuales, que es intentar mostrar que la pandemia debe conducir a un nuevo comunismo. Me parece que eso, por lo menos yo no lo sigo hasta ahí, ¿no? Y del otro lado, la pandemia demostró que da lo mismo o que el futuro de la educación es virtual. Si el futuro de la educación es virtual, yo a eso no lo llamaría educación. Busquemos un nombre distinto para algo distinto. Entonces, yo creo que cuando todo es muy incierto, con muy buenas intenciones, cada uno intenta imponer su agenda. Me cuesta mucho pensar que detrás de todo esto hay un maquiavélico plan por el cual personas tan distintas como los presidentes de Estados Unidos, China y el primer ministro inglés están o se pusieron de acuerdo para sus pérdidas económicas monstruosas. Me parece que lo veo como muy difícil. Por otro lado, sí hay cosas llamativas, ¿no? Las sucesivas predicciones son llamativas. Es llamativo que en Alemania se esté discutiendo extender indefinidamente la prórroga de las libertades cuando no han tenido casos prácticamente en los últimos meses. Ayer Marcos decía, desde abril en Bonn no hay un solo caso, y hay virólogos que quieren que se mantenga el estado de excepción, eso es llamativo. También se puede ver un exceso de celo profesional o de evitar riesgos. A mí me alcanza a pensar que son muy cautelosos y no que tienen un oscuro propósito de dominación mundial. Pero en esto estoy lejos de algunos amigos míos que admiro, no voy a dar nombres porque lo conocen, pero tengo algunos amigos que están como muy volcados en la visión conspiracionista y son gente muy inteligente, muy capaz. Yo simplemente no les puedo creerlos. Juan, después lo hablamos cuando quieras. Bueno, Mariano, te agradezco muchísimo, ha sido súper interesante y enriquecedor, y también una mirada realmente positiva. Creo que nos llevamos todos mucho para pensar y para poner en práctica también, ¿no? Bueno, muchas plantear. gracias. Gracias por la paciencia. No, por favor. Y bueno, le agradezco a todos los que se conectaron. La charla va a estar subida, como conté al principio, la vamos a subir en nuestra página del IAE, en www.iae.edu.ar/cerca. Y bueno, con esto terminamos. Les agradezco a todos, especialmente a vos, Mariano, y bueno, nos veremos pronto si Dios quiere. Muchas gracias.